Si quieren pueden buscar en sus Biblias Hechos capítulo 19 y si no quieren, no lo busquen, yo igual se lo voy a leer. La semana que viene, en nuestra maratón de palabras, vamos a leer durante varios días el libro de Hechos, ¿sí? Hechos es un libro recontrapasionante. Así que hoy me quiero anticipar un poco y adelantarle algunas cosas que vamos a estar leyendo la semana que viene. ¿Cómo van con la maratón de palabras? ¿Bien? ¿Sí? 3 hay que la están haciendo acá. 3. Qué decepción. ¿Cuántos están haciendo la maratón de palabras? Muy bien. ¿Cuántos la van a hacer hasta el último día? Aunque ese último día sea dentro de 25 años. Miren que tenemos planificado hasta fin de año, por lo menos, ¿eh? Así que vamos a darle duro. Entonces, en Hechos 19, versículos 13 en adelante, dice lo siguiente. Escuchen esto porque en este capítulo, en cierta forma, se resumen algunas cosas que todo el libro de Hechos habla. Se lo leo y después le comparto algunas cosas. Dice que esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. ¿De qué se enteraron? Se enteraron de lo que Dios estaba haciendo. A través de Pablo, los demás apóstoles, cada vez que ellos predicaban el Evangelio, ¿sí? Se enteraron de que el Evangelio del Señor es un evangelio de poder, de milagros, de confrontación, ¿sí? Y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. ¿Cuántos dicen, Señor, que sucede eso también ahora? Muchos de los que habían creído entonces venían y confesaban sus malas prácticas. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50.000 monedas de plata, varios millones de dólares, es lo que sería el precio de hoy. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando empezamos a leer el libro de Hechos, vemos que ese libro relata lo que sucede cuando el Espíritu Santo irrumpe, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Ahí apenas empieza el libro de Hechos, ustedes lo van a leer esta semana, capítulo 2. El Espíritu Santo que había sido prometido por Jesús irrumpe de golpe, ¿no? Ese día que los discípulos estaban en el aposento alto, pero abajo en las calles de Jerusalén estaba todo lleno de gente que tenía de conocer a Cristo, ¿sí? Y el Espíritu llegó con muchísimo poder y a partir de ahí la iglesia empezó a predicar, pero a predicar con señales, con milagros, con prodigios y pasaban cosas tremendas, ¿no? Tanto de las buenas como de las malas. Hay algunas cosas buenas que se relatan aquí, ustedes las van a ir leyendo, pero también están esas de las malas que les acabo de leer, ¿no? Gente que se quería hacer pasar por cristianos, querían usar el poder de Dios, pero les iba muy mal, ¿no? Estos que andaban diciendo o exorcizando en nombre de Jesús, pero sin realmente tener una relación con Jesús, les fue muy mal, ¿no? Lo que leímos recién. Así que el libro de Hechos habla de eso, habla de lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega de repente a la vida de una persona. Y muchas veces yo he compartido con ustedes acerca de ese de repente, ¿no? De que tenemos que esperarlo, de que tenemos que pedirlo, de que tenemos que estar listos, preparados para ese momento en que el Espíritu Santo llega con todo su poder. Eso no quiere decir que hoy no esté, por supuesto que el Espíritu Santo está y de hecho está obrando y obrando mucho, pero hay un de repente cuando todo parece que explota, ¿no? Y se magnifican los milagros, se magnifican los prodigios, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el interés de Dios en todo esto? Que la gente empiece a conocerlo. Y eso es lo que pasa en el libro de Hechos, que ustedes lo van a leer o lo vamos a leer juntos la semana que viene.
Vemos ahí también en Hechos que el ministerio apostólico entra en una nueva dimensión. ¿Qué significa ministerio apostólico? Ser apóstol significa alguien que va al frente y que hace el efecto de punta de lanza, ¿no? Que rompe, ¿sí? El apóstol es aquel que establece un lugar de predicación donde antes no había. Es diferente al misionero. El misionero va, prepara el terreno, predica de a uno, de a dos, de a tres, se va armando la obra misionera de a poco. El apóstol va con todo el poder y la autoridad de Cristo, ¿sí? Y establece el reino de golpe, y de pronto se abre el cielo en ese lugar donde se establece el apóstol, o mejor dicho, el ministerio apostólico. Hay misioneros que tienen ministerios apostólicos, así que van a hacer obra misionera y donde ellos van explota todo, ¿no? Pero eso lo vemos en el libro de Hechos, donde iba el apóstol Pablo, parecía que el cielo se abría, ¿no? Y comenzaban a suceder cosas increíbles que, bueno, que las vamos a leer la semana que viene. Y lo que vemos también en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo empieza a revelar estrategias, pasos, empieza a mostrar gente que había sido apartada por Dios para que lo conozcan, ¿sí? Empiezan a aparecer todas esas cosas que uno dice, eso es lo que siempre quise, y que como iglesia queremos y como iglesia anhelamos que suceda. Por eso nos vamos a estar metiendo la semana que viene en el libro de Hechos, para que empecemos a ver cómo funciona una iglesia que vendría a ser un modelo para nosotros, ¿no? Y una cosa más que muestra el libro de Hechos es lo que sucede cuando oramos y ayunamos. El libro de Hechos habla mucho acerca de oración y de ayuno, ¿sí? Hasta la oración venimos bien, ¿no? Ya cuando nos hablan de ayuno ya se nos complica un poquito, Pero la verdad es que el ayuno, y no solamente el ayuno de comida, sino de cualquier cosa, con tal de que nos permita un tiempo mayor de oración, ¿sí? Tiene su poder increíble a favor del reino de Dios, ¿no? Entonces, el libro de Hechos de lo que nos habla es de que el evangelio de Jesucristo es un evangelio vivo y dinámico, ¿sí? Lo que vamos a ver durante 3 o 4 días de la semana que viene es eso. Que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio vivo y es un evangelio dinámico. Y que si no vivimos, si no practicamos ese evangelio, aunque lo digamos de la boca para afuera, en realidad no nos funciona, ¿sí? Cuando nosotros realmente vivimos el evangelio de la Biblia, nuestra vida es viva y es dinámica, Porque el evangelio es así, es vivo y es dinámico. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo que Él venía para traer ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? Vida, vida y vida en abundancia, ¿sí? Esa es la gran característica del evangelio de Dios. Cuando llega a nuestras vidas empezamos a disfrutar de la vida, ¿sí? O sea, fuera con esas frases que solemos decir a veces, ¿no? Esto no es vida, así no se puede vivir, Con este tema no sé hasta cuándo aguanto, esas quejas constantes, bueno, no tienen nada que ver con el evangelio vivo y dinámico de Jesucristo. Cuando llega ese evangelio, ¿sí? Nuestras frases, nuestras palabras se transforman totalmente y empezamos a hablar de disfrute, empezamos a hablar de las cosas que nos gustan, aunque no todo nos vaya bien. Porque aún yéndonos mal, Pablo, vamos a leer mucho acerca de Pablo la semana que viene, y vamos a ver que a Pablo prácticamente lo perseguían todo el tiempo, ¿sí? Y cuando lo agarraban, lo fajaban por donde podían. Pero él nunca se quejaba. Él seguía predicando y manifestando un evangelio vivo y dinámico. No siempre las cosas le iban bien, humanamente hablando, ¿sí? Pero él siempre manifestaba que el evangelio era vivo y era dinámico, ¿tá? Así que este evangelio vivo y dinámico, voy a tirar algunas frases esta noche para que nos las guardemos, si pueden anótenlas, y vamos a orar también sobre esto, ¿sí? Para que nos quede claro cuál es el evangelio que nosotros predicamos y el que tenemos que vivir. En primer lugar, el evangelio que nosotros predicamos y que tenemos que vivir es un evangelio que libera al oprimido, que rescata al cautivo, que libera al endemoniado, que desata sanidades. Ese es el evangelio que tenemos que vivir, ¿sí? Se lo repito para los que están tomando nota. Un evangelio que libera al oprimido, que rescata al cautivo, que libera al endemoniado, que desata sanidades, ¿sí? Eso es lo que dice Marcos, capítulo 16, desde el 15 hasta el 18.
Marcos 16, 15 al 18 dice, Jesús es el que está hablando, ¿no? Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, escuchen esto, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que, si el evangelio que estamos predicando nosotros, que decimos creer, es el de Jesucristo, estas cosas tendrían que estar pasándonos a nosotros. Ni un amén, ¿no? ¿Alguien podría decir amén? No voy a cuestionar nada de la vida de ustedes hasta la fecha, hasta el día de hoy. Pero de hoy en adelante, este es el evangelio que tenemos que procurar vivir y manifestar. ¿Sí? Hace un par de domingos que vengo diciendo que si el Señor nos libera y nos da un propósito, es para que liberemos a otros. Y el evangelio de Jesucristo tiene que ver con eso, tiene que ver con la libertad de otros. O sea, a ver, también tiene que ver con mi libertad, porque es el primer paso. Si yo no soy libre, no puedo liberar a nadie. Pero eso es la puerta de entrada, es decir, que yo me sienta libre es la puerta de entrada, es la largada de la carrera. ¿Sí? Como siempre decimos, no es el final. Que yo me sienta libre no es el final de mi historia. Que yo me sienta libre es el principio de mi verdadera historia en Cristo. Y a partir de ahí comienza la historia mía liberando a otros. Para eso es el evangelio. ¿Sí? Entonces, aunque si sos líder de algún grupo o no sos líder, no importa. Aquí todos tenemos la función de liberar a alguien. ¿Sí? Y como charlábamos anoche con Isiachar, ¿no es cierto? Y con Lili, en un momento de la charla, él me hizo acordar que yo una vez dije hace un par de años atrás, o un año atrás, no me acuerdo, que deberíamos preocuparnos de ganar a uno por año, ¿no? Entonces él me decía, yo me puse a pensar sobre eso y me da vergüenza ganar uno por año. Y sí, yo me puse a pensar que también, ¿no? La verdad que me daría vergüenza liberar a solamente una persona por año. Nuestra vida en la práctica debería ser una constante liberación de otros, ¿no? Entonces, si decimos que creemos en Jesucristo y predicamos su evangelio, nuestro evangelio tiene que ser como el que aparece en Marcos 16. Un evangelio que cuando lo predicamos libera, que cuando lo predicamos sana, que cuando lo predicamos salva a alguien. ¿Sí? Y no tener que esperar que venga alguien de otro lugar, como que sea algún evangelista por ahí, alguno que está aprendiendo a predicar como Carlos Anacondia, ¿no? Con alguna campaña y que él sea el encargado de ganar Neuquén. No, señor. Hoy justamente le decía eso a unos pastores, ¿no? Yo le decía, mi motivación por la campaña que vamos a vivir en noviembre no está puesta en ganar almas. Y algunos me abrían los ojos así, ¿no? Porque ganar almas me toca a mí. Eso es lo que nos encomendó el Señor a todas las iglesias en Neuquén. No podemos esperar que venga Carlos, que es de Buenos Aires, a ganar almas en Neuquén. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Mi expectativa en el ministerio de él tiene que ver con otras cosas que suceden por la autoridad, por la unción que ellos tienen, como por ejemplo la autoridad, la guerra espiritual, ¿no? El desatarse los milagros, los prodigios en la ciudad. Yo necesito eso para Neuquén y eso yo no lo tengo. Pero ganar almas lo tenemos que hacer nosotros. El evangelio que predicamos es un evangelio tan vivo y tan dinámico que cada día cuando nos encontramos con alguien tendría que liberar a otro, ¿no? Y salvarlo y sanarlo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ese evangelio en sus vidas? Cerrá tus ojos un momentito, decirle, Señor, yo quiero ese evangelio. Si alguien aquí en este instante siente que tiene que pedir perdón a Dios porque no estuvo desarrollando este evangelio, pídale perdón a Dios. Yo no me voy a enterar porque no tengo por qué. No quiero ni que me levanten la mano, pero pídale perdón a Dios. Si alguien aquí alguna vez dijo, yo soy evangélico, pero no practicaba este evangelio, pídale perdón a Dios porque entonces lo estuvimos haciendo mal. Ser evangélico significa predicar un evangelio vivo y dinámico, que libera.
Segundo, este evangelio no es pasivo ni busca negociar con las tinieblas. Este evangelio no es un evangelio pasivo, ni es un evangelio que busca negociar con las tinieblas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, del 10 al 14. Colosenses 1, del 10 al 14. Dice, vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo, no es pasivo, le dije, ¿no? Produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, un evangelio vivo y dinámico es aquel que reconoce el poder que hay en la sangre de Cristo, ¿no? Que reconoce que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Primero, porque no hay otra cosa que nos limpie de pecado. Si buscaste algún otro artilugio, elemento, no sirve. Lo único que nos limpia del pecado es Cristo Jesús. Y segundo, porque de veras lo hace. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vamos a la iglesia, escuchamos los mensajes, cantamos las canciones, pero seguimos sintiéndonos pecadores y sucios. Y entonces tampoco entendimos lo que significa este evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio que nos limpia. Cuando lo escuchamos y lo recibimos, ¿sí?, nos limpia automáticamente. Por la sangre de Jesús somos limpios. Pero si yo digo que predico el evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo me sigo considerando pecador todo el tiempo, entonces el evangelio no lo entendí. Quizás sos de esas personas que, bueno, no lo dicen, ¿no? No se andan diciendo, no, yo soy un gran pecador. A lo mejor nunca lo decís. Pero cuando te llaman a hacer una tarea, decís, no, la verdad que yo para eso no sirvo. Entonces estás pisoteando la sangre de Cristo, ¿no? Y estamos viviendo un evangelio que no tiene nada que ver con este. Un evangelio vivo y dinámico reconoce que fuimos trasladados a otro reino, ¿sí? Fuimos trasladados a otro reino. Entonces yo no puedo negociar con el reino en el que vivía antes. ¿Está bien? Es como que yo me mude un día de Argentina a, no sé, a Australia. O pongamos algo más cerquita, a Chile, ¿no? Me mudo de Argentina a Chile. Y viviendo en Chile, con documento chileno y domicilio chileno, intento seguir negociando las leyes argentinas. ¿Alguien me va a dar bolilla? No, porque yo tomé una decisión. Mi decisión es cambiarme de reino. Y en el nuevo reino donde vivo hay nuevas leyes. ¿Sí? Entonces, definitivamente yo no me puedo seguir manejando con las leyes que me manejaba antes. Y nosotros todos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, venimos de otro reino. Venimos de un reino donde teníamos nuestras leyes, ¿no? Resolvíamos las cosas de determinada manera. Algunos las resolvían a golpes, otros las resolvían a gritos, otros las resolvían dándose la media vuelta y yéndose, escapando, ¿sí? Otros las resolvían, no sé, llorando, gritando, pataleando. No podemos seguir resolviendo asuntos de esa manera. El evangelio que predicamos es de un reino nuevo, donde hay leyes nuevas, donde hay una nueva legalidad. ¿Me entienden? ¿Sí? Yo no puedo presionar. Dice Daniel 7:25, hablando del imperio del infierno, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. O sea, el infierno intenta oprimirnos. Y cuando queremos negociar con ese infierno para que no nos oprima, ahí es cuando estamos haciendo un mal uso de las leyes. ¿Sí?
Y se tratará de cambiar las festividades, las leyes, y los santos quedarán bajo su poder. Cuando yo quiero negociar con el infierno para que no me lastime demasiado, es como cuando quiero usar leyes que no me corresponden. ¿Sí? Un evangelio vivo y dinámico reconoce que nuestra herencia solo se disfruta si caminamos en los términos de nuestro Dios, si caminamos en la luz. ¿Sí? Si yo puedo disfrutar lo que Dios me dio, si yo ando en sus condiciones. Si no, no. Yo no puedo venir a la iglesia, escuchar un buen mensaje y decir, buenísimo, eso es lo que yo quiero para mi vida, pero sigo viviendo según mis términos. No funciona así. ¿Sí? Hay otras leyes. ¿Se entiende? Si yo, en Argentina yo no puedo inscribir mi auto en cualquier registro del automotor. Hay leyes. Yo no puedo ir a casarme a cualquier registro civil. ¿Sí? Hay leyes que tienen que ver con zonas. Estamos en una zona nueva desde que conocimos a Cristo. Y tenemos que caminar según las leyes de ese reino. ¿Se entiende? Vivir el Evangelio de Jesucristo significa andar según las leyes de este reino. Otra vez, les pido que cierren sus ojos. Y que se tomen unos segundos para, no digo recordar los últimos años de su vida, pero los últimos días de esta semana. ¿Con qué leyes estuviste manejándote? ¿Estuviste tratando de hacer y resolver las cosas como las hacías antes de conocer a Cristo? ¿O le permitiste a Él que Él se maneje con su poder en tu vida y a través tuyo? Señor, esta noche queremos declarar nuestro deseo de que tu Evangelio vivo y dinámico se manifieste en nuestra vida. El mundo está harto de aquellos que dicen creer en un Jesucristo que no les funciona. Está harto de aquellos que predican acerca de un Dios que no les resuelve ninguna situación. Queremos ser de esos hijos tuyos poderosos que viven el Evangelio vivo y eficaz, que sirve para resolver problemas específicos. Pero Señor, que nuestro corazón entienda que para poder gozar, disfrutar y ejercer la autoridad de ese reino, necesitamos andar según tus leyes, caminar en la luz, porque tu reino es un reino de luz donde no hay oscuridad, no existe. Cuando actuamos con pensamientos que pertenecen a la oscuridad, el reino de Dios no los reconoce, porque no existen. Es como querer imponer una ley de otro país en el cual esa ley no existe. En tu reino no existen las leyes de la oscuridad. Es imposible reconocerlas. No funcionamos. Oh Dios, en nombre de Jesús, que nuestro corazón, que nuestra mente entienda esto. Que el reino vivo y eficaz funciona cuando caminamos según tus leyes. Y que así, Señor, vayamos convirtiéndonos en esas personas, hombres y mujeres, que cada vez que abren su boca para predicar el Evangelio de Jesucristo, sucede lo que leíamos al principio en Marcos. Hay sanidades, hay libertad, hay salvación. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos el miércoles que viene. Llevémonos esto para pensar y para estar orando y analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo y manifestando? Amén. Que el Señor les bendiga.